Bueno, Ajá. ahí se empezó a grabar la reunión, igual después se puede editar completamente el principio, así que, pero bueno, para los que nos acompañan desde el principio, los que están puntuales, les quiero agradecer su presencia. Eh, esta, esta charla, esta mesa redonda, es una alegría para nosotros poder hacerla y contar con estos panelistas de lujo que tenemos hoy. Esta reunión se gestó bueno, en una conversación que tuve con Nicolás Cuaranta, aquí el gerente de recursos humanos de la UAP, donde me contó, bueno, hablando un poquito acerca del arte y de la palabra, bueno, me comentó acerca de este grupo de amigos que tiene y con los cuales está unido por relación de amistad de varios años y también justamente por su amor a las palabras. Y aunque son profesionales de áreas distintas y artistas también, bueno, ese nexo los mantiene juntos desde hace muchos años en proyectos compartidos. Bueno, los quiero pasar a presentar. Mariana Rinesi es doctora en Derecho, es también licenciada en Letras. Ramiro Gauna es psicoanalista y además es especialista en todo lo que tiene que ver con, con lo visual. Por ahí después explica un poquito, Ramiro, cómo Sí, va esto. Bueno, bien. y Nicolás es licenciado en Administración y especialista en Recursos Humanos. Y bueno, quisiera comenzar esta charla, esta mesa redonda, preguntándoles un poquitito a ellos acerca de cómo nace este interés por las palabras, en qué momento, cuál fue el disparador, ¿no? ¿Qué hizo que se interesaran por las palabras, por las letras, por las palabras? Arrancamos con Mariana, si te parece. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar acá hoy. En mi caso yo comencé como lectora, es distinto ser el lector y recibir un texto ajeno que ser escritor. Y lo hice como suele pasar, imitando a quien tenemos al lado. En mi caso imité a mi hermano siendo muy joven. Yo comencé a ver dibujitos animados por él, de pronto él pasó a los libros, yo no entendía por qué esa traición, hasta que un día, bueno, decidí sumarme y ver qué interesante tenía que él estuviese 3 horas sentado leyendo. Me convertí en una lectora asidua, y luego, en algún momento de mi adolescencia, hice ese traspaso desde la lectura a la escritura. Y luego, junto con Ramiro y con Nico, hará ya 20 años, hicimos los 3 juntos el siguiente paso, que es no solo escribir, sino dar a conocer lo que escribimos, que lo hicimos en el 2001, si no me equivoco, publicando un libro de poemas y de ilustraciones que se llamó El Mondongo Ataráxico, palabras desde el interior de mi mondongo. Pero en mi caso ese fue el proceso, de lectora a escritora oculta, y luego, junto con Nicolás y con Ramiro, a difundir. Nico, Rap. Bien. Bueno, en mi caso también agradezco mucho esta oportunidad para tener esta mesa redonda. Y bueno, empezarles a comentar que en mi caso fue distinto, digamos. Yo siempre tuve, pensando en esta pregunta de cómo surge el interés, yo recuerdo ocasiones en las que mi madre, para dormir la siesta, me contaba cuentos. No me los leía, inventaba. Me contaba, y ella me decía, yo venía cansada de trabajar y vos me pedías que te cuente, bueno. Pero no me leía, pero sí estaba haciendo un texto, ¿no? Y eso fue como el punto nodal en que fui a buscar esta pregunta en la memoria, ¿no? Después sí tuve como una impronta mucho más directa del lado de las imágenes. Recuerdo que en mi cuarto habían ciertas imágenes
que yo me quedaba mirándolas y intentaba darle un movimiento a eso que estaba estático, como imagen. Entonces también ahí está el texto, ¿no? Este movimiento que permite que las imágenes tengan una plasticidad distinta, ¿no? Luego, sí, en la secundaria recuerdo haber entrado a la habitación de Mariana por primera vez y tenía muchos libros en su biblioteca, lo cual era, para mí, en la adolescencia, era algo atípico, digamos. Yo no tenía muchos textos a disposición en esa edad, ¿no? Pero bueno, mi interés siempre fue por el lado de las imágenes. Luego recuerdo que incluso en el secundario un profesor de lengua que teníamos había dado una actividad en la que teníamos que hacer un texto libre. Y recuerdo la devolución que tuve de él, que eso algo hizo que cambie la atención. Incluso después, bueno, en contacto con Mariana y con Nicolás, cuando sale esta idea de hacer un texto, un libro, mi participación fue de 2 renglones en cuanto a lo textual, pero bueno, puse las imágenes, ¿no? Luego, sí, ya en la universidad, la aproximación y la exigencia a textos mucho más diversos y a su vez específicos, hacen que, desde luego, el interés por las palabras siga constante. Y también recuerdo que creo que fue en el 2000, 2001, yo inicié la carrera de profesor en artes visuales, acá en Corrientes, en el Josefina Conte, y recuerdo que una profesora de pintura me había dicho, sería importante que escribas también, no solo que dibujes. Y esas Ahora, fueron... Ramiro, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué Bueno, es lo que cambió todos también. entre el Mondongo Ataráxico 1, aquel libro que publicamos en el 2001, donde, como recién decías, aportaste 2 líneas escritas y imágenes, Sí. y este Mondongo Ataráxico 3 que vamos a publicar este año, esperamos, y donde sí publicás poemas? ¿Dónde se dio el salto? Bueno, digamos que también así como fui rescatando distintos momentos de la historia personal vivida con actos de palabra que fueron significativos de parte de profesores y de personas allegadas, pasó mucho tiempo además entre ese texto y el que estamos por hacer ahora, pasó mucho tiempo y claramente la carrera de psicólogo, de psicoanalista, justamente es nuestra materia con la cual operamos, son las palabras. Escuchamos a las personas que vienen con algún malestar y a través de la palabra es que se intenta modificar esa situación de malestar en donde la persona pueda empezar de a poco a tejer otra historia, con los acontecimientos vividos y desde luego con digamos, es la posibilidad para hacer experiencia de esos acontecimientos que está al dispositivo del diván para trabajar. ¿Cómo No es sé. para un psicólogo, perdón que siga, cómo es para un psicólogo escribir? ¿Es también terapéutico? ¿Cómo lo relacionás? Porque hay aquí estudiantes de psicología. ¿Cómo lo relacionás con tu propia experiencia? Bueno, sí, digamos que decir que es terapéutico podría tener esa función en algún momento y en algunas personas, pero escribir tiene esta posibilidad de hacer cosas con las palabras. Digamos, generalmente se piensa, o desde el sentido común, que nosotros utilizamos el lenguaje como una herramienta, y en realidad lo que a partir del psicoanálisis se conoce es que somos actuados por un lenguaje que no conocemos. Digamos, nuestra subjetividad se constituye a partir, o lo inconsciente, a partir de los efectos que no sabemos que las palabras nos producen, porque de hecho nuestra entrada al mundo humano es a través del lenguaje, y es un sistema de signos que nos antecede, y que inclusive el pensamiento, si uno piensa en las palabras, digamos, el pensamiento puede expresarse a través de las palabras, de las imágenes, de los sonidos, de los colores, de la luz, del manejo del espacio,
pero todo está atravesado por un lenguaje. Entonces, Bueno, ahí retomo sí, yo, ahora hablo sí, yo, así tengo participación también. por favor. No, y engancho con lo que decía Rami y respondo la pregunta de Silvana. En mi caso fue completamente distinto a la de los chicos. Yo arranco con mi experiencia con la palabra y la importancia de la palabra desde muy chico. Mi mamá me muestra, hay un libro que yo ya hice a los 7 años, donde contaba la historia de 2 conejos y cómo interactuaban esos conejos, una de las cuales el protagonista era una mujer que se llamaba Elizabeth. Había buscado un nombre bastante complicado para esa edad. Y a partir de ahí, desde muy chiquito, me di cuenta que la palabra escrita, en mi caso, tenía una cierta facilidad. Era como una especie de escriba moderno, en el cual me pedían, además a mis familiares, a amigos de mis familiares, que escriba cartas para entregar a alguien. Venía el Día de la Madre y me decían, bueno, hacer una carta a la abuela tal, y yo escribía. Y la realidad es que me salía de manera espontánea, no necesitaba un proceso posterior de corrección, lo hacía cuando me inspiraba automáticamente y podía escribir bastante. Luego recuerdo que fui experimentando hacer cuentos cortos y luego prosa, pero todo en la época de mi niñez prácticamente, y lo utilizaba como un mecanismo de comunicarme y de comunicar lo que otros trataban de hacer. Me acuerdo que mi objetivo era que estos familiares lloraran de emoción. Y cuando veía que lloraban dije, bueno, lo conseguí, alcancé el objetivo, es escrito. Pero siguiendo con lo que estaba hilando Ramiro en cuanto a la importancia de la palabra y esto que nos define, realmente muchas veces vamos usando los distintos recursos, ¿no? De la palabra escrita, la palabra hablada, lo que decimos y lo que no decimos, y todas esas cuestiones nos ayudan a definirnos porque vamos interactuando con otros, ¿sí? Y nos vamos construyendo con otros, ¿sí? Entonces esto del mondongo para nosotros tres es re lindo, porque en cierta manera creo que en una edad tan complicada como la adolescencia, nos ayudó a construirnos en conjunto a través de la palabra, a través de algo productivo, y pudimos mostrarnos. Y una cosita más, porque me encanta hablar de esto, pero realmente como dijiste Silvana, los tres somos de orígenes, podemos decir, distintos. Los tres tenemos formaciones bien diferentes, y si uno lee el texto es bien ecléctico, es decir, se ve la personalidad de cada uno, pero a la vez se ve la amalgama de los tres. Entonces, a mí me encanta, es muy enriquecedor en ese sentido. Bueno, quería preguntarles un poquitito también, algo ya nos contó Ramiro acerca de la importancia que tienen las palabras y el poder que tienen en cuanto a su utilización en su área profesional. Pero antes de eso me gustaría que nos cuenten un poquito los procesos de las palabras, ¿no es cierto? Ya sea en lo que ponen en su parte artística, en la escritura, como también la utilización que tienen en su ámbito profesional. No sé si querés arrancar, Ramiro, ahora vos. Bueno, sí. Yo pensaba en el nombre que tiene este encuentro, de esta mesa, en cuanto al poder de las palabras. Y pensaba en relación a esto, poder y potencia, ¿no? Agregar esta otra palabra de potencia, porque el poder, claramente, el lenguaje tiene un poder en cuanto a que faculta, como decíamos hoy, para hacer cosas con las palabras, y también este doble movimiento que hacen las palabras en relación a que también pueden capturar. Digamos, las palabras tienen este poder de definir lo que la cosa es, ontológicamente. Entonces, ese poder de captura que hace que otra significación cueste mucho más en movimiento, pero también está, digamos, esa es la potencia, lo que puede advenir desde otro lugar, incluso, digamos, saliendo de esa significación establecida y consensuada en una comunidad establecida. Digamos, tiene poder y tiene potencia. Permite otras cosas, además de la fijeza en cuanto a la significancia de determinado concepto. Entonces,
por eso me pareció interesante rescatar esto del nombre del encuentro en cuanto al poder que tienen las palabras, pero también la potencia. Bueno, eso. Mariana, ¿querés seguir vos? Bueno, yo como abogada y licenciada en letras tengo una perspectiva completamente diferente a la de Ramiro. Yo doy cursos de redacción de textos jurídicos en la universidad para alumnos, para administrativos, para colegas. Y me centro en otra cosa que es la comunicación práctica. Acá también entra lo omitido, lo que no decimos, pero siempre para alegar. Generalmente los abogados actuamos donde hay una controversia. Por lo tanto, utilizamos la palabra para convencer al juez de que tenemos razón. Y hay todo un proceso argumentativo. Mi tarea profesional es, por un lado, dentro de mi trabajo, argumentar yo, cuando emito dictámenes jurídicos, y cuando soy docente, explicarle a los alumnos, ya sean colegas o sean estudiantes de carrera de grado, tácticas para escribir de forma eficiente. Más que nada porque los abogados tenemos muchos defectos profesionales en la escritura. Desde textos muy largos, citas de jurisprudencia, es decir, de sentencias de tribunales que llevan una querella y media y que nadie lee, ni va a leer. Entonces la idea es siempre enseñarles cómo hacer textos más efectivos. Y naturalmente desde el otro lado está la parte artística. Ahí sí aparece la ruptura de la sintaxis, de la gramática, ahí emerge el sentido con otra intencionalidad y con otra potencia, como bien decía Ramiro, no práctica, no profana, sino más vital. No sé, Nico, si querés agregar algo. Sí, bueno, yo estoy en el medio de ustedes dos, porque en mi profesión, naturalmente, se utiliza la palabra en este doble sentido, con un enfoque bien práctico, pero también con un enfoque personal, ¿sí? Y en esto que decíamos del poder de la palabra, la construcción, de cómo se construye. En mi caso, en mi profesión, al estar en el área de recursos humanos, todo el tiempo estoy vinculado a personas de distintas características, de distintos orígenes, con distintas problemáticas, situaciones, y la palabra se va construyendo en una comunicación efectiva. Es decir, la palabra no solamente se construye del mensaje que yo quiero transmitir, sino sobre todo del receptor, con un rol de escucha activa clave, que eso le debe pasar también a Rami como psicólogo, digamos, pero mi rol es escuchar a la persona, tratar de entenderla y sobre eso construir la palabra, y se va haciendo un ida y vuelta, ¿no? Y en la parte artística pasa algo parecido. Nosotros cuando escribimos, capaz, nos plasmamos en ese papel, pero más allá de eso, el sentido de lo que nosotros damos se ve después en la percepción del que está leyendo, ¿sí? Es como dejamos de ser dueños de eso que escribimos y se adueña el que está leyendo, ¿sí? Así que eso tiene de lindo el tema de la palabra y de la construcción de la palabra tan dinámica. Quisiera acotar, claro, nosotros los abogados, a diferencia de lo que hace Nicolás, escuchamos lo que nos dice nuestro cliente, cuál es su problemática, la comprendemos, y luego a esos hechos le damos otra forma, para que al mostrársela al juez sea favorable a nuestro cliente, aun cuando nuestro cliente no tenga la razón. Ese es parte del oficio y del arte de ser abogado y defender los intereses del cliente. Más que una comunicación, hay estamos modificando la realidad para que las consecuencias en la práctica sean jurídicamente favorables. También ahí entra el poder de la palabra, naturalmente, y la potencialidad de lo que decimos y de lo que decidimos no decir. Por ejemplo, al escribir una demanda, a contestar una demanda, qué hechos negamos, qué no, depende de qué prueba tenemos, qué podemos realmente respaldar con pruebas y qué cosas no. La comunicación, más que ser una comunicación eficiente entre nuestro cliente y nosotros, que tiene que ser sugestiva y convencer a nuestro destinatario, a nuestro lector, que va a ser el magistrado. Y en cuanto a las palabras en su ámbito de trabajo, ¿notan, por ejemplo, que hay una reducción del lenguaje, que es algo como que
preocupa actualmente a los lingüistas que por el tipo de comunicación que tenemos, mucha de ella virtual, se utilizan menos términos, se utilizan emoticones, se utilizan signos que por ahí son, o símbolos que tienen significado distinto para cada persona, ¿no? Y ¿qué pasa cuando hay pocas palabras en su ámbito de trabajo? ¿Hay falta de comunicación? ¿Cómo se vive eso? Empezamos con vos, Nicolás. Dale, arranco conmigo. Mira, coincido en lo que planteás y es un problema en este sentido, por lo menos desde mi área profesional. Como licenciado en administración y más en el área de recursos humanos, uno tiene que tomar decisiones y decisiones que sean lo más eficiente posible en base a información. Si la información que uno tiene no es buena, no es de calidad, no está contextualizada, difícilmente uno pueda tomar una decisión correcta. Cuando entramos en el ámbito de las personas, muchas veces las situaciones en las que uno tiene que decidir no están claras, porque obviamente a las personas la invaden las emociones, hay situaciones complicadas, y que si uno no indaga lo suficiente, a ver, contame cómo surge, cuál es el contexto, qué ocurrió. Si uno no hace ese proceso, muy probablemente tiene solamente una versión de la historia muy acotada, muy tergiversada, entonces naturalmente va a tomar una decisión incorrecta, ¿sí? Entonces, en esto que vos decías, pasa con los correos, pasa con las mismas expresiones de las personas, entonces uno tiene que hacer un proceso en el cual tiene que indagar más, profundizar más, para entender mejor, ¿sí? O sea que vos le das un poco de herramientas, de palabras para entender qué es lo que te están tratando de decir por ahí. Totalmente, porque si no la problemática a veces queda confusa, inclusive muchas veces ayudo a las personas, a los departamentos, bueno, ¿cuál es el problema? A ver, porque a veces cuando uno está afectado emocionalmente, mezcla todas las cuestiones y bueno, uno tiene que decir, bueno, partamos de cuál es la situación problemática para que podamos resolverlo. Así que sí. Bien, bueno, Ramiro ahí estaba interviniendo. Sí. Bien. Sí, pensaba en esto de la carencia en cuanto a las palabras. Y claramente las personas que asisten a un análisis justamente vienen en este sentido de la carencia. Digamos, hay una dificultad para dar nombre a la experiencia que está pasando, al acontecimiento. Sea un duelo, una pérdida de otro tipo, algún malestar, falta esto. Falta la posibilidad de dar nombre a eso que está generando malestar. Entonces, claramente, la cuestión viene planteada desde esta carencia inicial, digamos, en cuanto al lenguaje, para dar sentido, inscripción en una subjetividad. Claramente, luego el trabajo consiste en el silencio del analista tiene una función, es justamente no atiborrar de sentido y significancia a ese malestar, porque justamente hay que dar la posibilidad de que la persona encuentre el sentido, las palabras, justamente a veces con carácter de sorpresa se encuentran repitiendo algo que en ese momento tiene una intensidad particular que hace que todo lo que venía diciendo anteriormente haga un viraje, ¿no? Y ahí hay un hallazgo, surge un sentido, una palabra que tiene una intensidad distinta, particular, y que hace sentido, justamente el sentido de las palabras y el sentido del sentir, en la propia experiencia, en el cuerpo, es una modificación de coordenadas lingüísticas, pero en relación al cuerpo, a la experiencia vivida. Mariana, por ahí nos podés contar un poquito más vos, y después me gustaría que lo enganches con tu proceso al utilizar las palabras de manera artística.
Bueno, respecto a la primera pregunta, yo entiendo que tanto Nicolás como Ramiro se refieren al empobrecimiento subjetivo de las personas para poder utilizar el lenguaje. Y naturalmente las consecuencias que puede tener eso dentro de una terapia o dentro de una resolución de conflictos y tomas de decisiones en el caso de Nicolás. En un nivel más general, lingüístico, hay que tomar con pinzas la idea del empobrecimiento del lenguaje. Los humanos tendemos a nombrar las nuevas realidades y nuestra sociedad actual está llena de nuevas realidades. Quizás quien no escucha hip hop no sabe qué es un MC, no sabe qué es una contienda. Quien lo escucha lo sabe. No es que se empobrece el lenguaje, sino que a veces nosotros quedamos aparte de ciertos idiolectos, de ciertos dialectos particulares, porque pertenecen a un grupo cronológico, porque no es lo mismo lo que habla hoy un chico de 17 años de lo que habla alguien de 40 o alguien de 60, utilizamos términos diferentes, pero nuestro lenguaje está continuamente recreándose, reinventándose. Teníamos hace unos años la aparición de los youtubers, hoy tenemos los instagramers, los tiktokers, mañana seguramente tendremos muchas otras palabras para designar estas nuevas realidades. Y en cuanto a la segunda pregunta, al proceso artístico, y sí, hay una diferencia muy grande entre escribir un texto académico, como les debe tocar a quienes son alumnos, donde tienen que poner de manifiesto conocimientos que adquirieron en un curso y por tanto tienen que tener una pretensión de objetividad, que escribir, en mi caso lo que sería una demanda, un dictamen, donde tengo que fundamentar, es un trabajo de argumentación y que tiene que quedar plasmado de forma coherente y lógica, que escribir poesía, escribir una novela, escribir un cuento. La diferencia entre estos géneros narrativos, este año, ahora el 16 de octubre, presento mi primera novela en la Feria Provincial del Chaco, y de ahí viene la diferencia entre los géneros. Cuando nosotros escribimos narrativa, para quienes son más jóvenes pueden pensar en la saga de Juegos de Tronos, quizás Harry Potter, para los que no somos tan jóvenes, siempre implica un distanciamiento, contamos una historia, hay mucho de lúdico, pero aún así hay cierta distancia entre el autor y esa historia que está contando, aun cuando sea autobiográfica, y aun cuando ciertos personajes estén basados en gente que conocemos o en nuestra propia experiencia. Pero la poesía tiene la particularidad de que hay mucha inmediatez entre la subjetividad de quien está escribiendo y eso que se está plasmando en el papel. Por eso hablábamos hoy antes de la posible función terapéutica que tiene. José Gabriel Ceballos, que es un escritor muy conocido de acá de la provincia, siempre dice, la narrativa es una huida, pero la poesía es jugar con cuchillos, porque ponemos más de nosotros ahí, sobre el papel. Nico, Ra. Sigo, sí. No, totalmente de acuerdo con lo que decías, Marian. Obviamente el género hace variar un poquitito, pero es cierto, la poesía o cuando uno escribe, el proceso artístico varía. Yo lo he usado muchas veces con fines terapéuticos, Ramiro me va a corregir después, pero realmente en el sentido que uno plasma por escrito cuestiones que de otra manera quizás no lo puede procesar, y al ponerlo en palabras, al ponerlo por escrito, uno va generando cierta cuestión de entendimiento de uno mismo y de los otros. Y en mi caso puntual ese proceso es bastante espontáneo, como les contaba hoy, ¿sí? Y eso genera un ritmo en la escritura. Para los que nos gusta leer este tipo de género, en la medida que vamos leyendo, digamos, una poesía, una prosa libre, vemos el ritmo que tiene, e inclusive podemos identificar distintos autores por el ritmo que tiene la poesía. Es como que tiene una especie de melodía interna, ¿sí? Y eso en la medida que uno va escribiendo, va haciendo todo ese movimiento, digamos, toda esa cuestión en conjunto. Sí, rescato dos cosas, una de las que dijo Mariana en cuanto a la fuga,
y este movimiento que señala Nicolás recién, de este trabajo, de este movimiento que se produce cuando se escribe. Me parece muy interesante la idea de la escritura como fuga, y además porque, y en relación a lo terapéutico que recién también mencionaba Nicolás, si lo pensamos que lo terapéutico implica cierto movimiento interno a través del artefacto escritura, ahí sí tiene algo de terapéutico, en el sentido de generar cierto movimiento interno a través, en y por las palabras, de una vivencia, de una imagen también, y de justamente generar esto de creación, lo creacionista que tiene. Este proceso de, digamos, ese dinamismo de las palabras pone a circular experiencias, memorias, vivencias e imágenes, estados del cuerpo. Entonces, por ahí sí algo de lo terapéutico puede filtrarse en el sentido de que implica este trabajo de construcción. Y además, teniendo en cuenta que la subjetividad se construye todo el tiempo. Como decía Mariana, estamos rodeados de artefactos con lenguaje y de lenguaje, entonces todas estas modalidades de escritura se nos van acoplando. En este sentido está la idea de la subjetividad cyborg. Digamos, ya estamos con artefactos en límites corporales muy poco identificables. El teléfono, el dispositivo celular está separado, pero no está separado, digamos, ¿no? Y en cuanto a que hay ciertas prácticas que ya no se pueden realizar sin esos artefactos, entonces justamente ahí uno puede percibir que la subjetividad se va construyendo. Entonces este trabajo de hacer una poesía es también un trabajo de construcción subjetiva. Bueno, y quería preguntarle con respecto a eso, en mi experiencia docente, enseño en el profesorado de música, tengo que leer trabajos prácticos, tengo que leer textos que elaboran los estudiantes, y me llama la atención que por ahí, bueno, en cierta cantidad de escritos, ¿no? A veces tienen que escribir cosas específicas. Sin embargo, hay algunos que se destacan, justamente por la utilización que hacen de las palabras, y por ahí te cuentan una historia que es la misma que van a contar el resto de sus compañeros, pero de una forma tan distinta, que hace que llegue, ¿no es cierto?, muchísimo más. ¿Qué recomendarían, por ejemplo, para una persona que tiene que escribir un texto? ¿Qué herramientas le sugerirían que yo siempre le digo el clic derecho de los sinónimos mínimo, pero a mucho más que eso, cuando ya una persona escribe de manera artística, ¿no es cierto?, tiene ciertas herramientas que me parece que está muy bueno por ahí compartirlas. ¿Qué tiene que tener un texto para que sea interesante, aunque sea académico? No sé si quieren comienzo yo. A veces los tips más efectivos son los que caen de maduro. Primero, antes que nada, nuestro contexto. Tenemos que saber en qué contexto social, institucional estamos, como bien decía, si es un texto académico, si estamos en un ámbito laboral. ¿Quién es nuestro lector? Es distinto ser psicólogo y escribir un informe que va a ser leído por otro psicólogo, que ser psicólogo y escribir una pericia psicológica que va a ser leída por el juez. ¿Por qué? Porque a nuestro colega psicólogo no le vamos a explicar términos técnicos que al juez le vamos a tener que explicar para que el texto sea comprensible. Luego, siempre hablando desde el ámbito profesional, donde buscamos mantener la coherencia, la estructura, la sintaxis, no en el ámbito artístico, donde quien abre un libro de poesía sabe que vamos a romper con el sentido. Las recomendaciones son sencillas. Por ejemplo, no escribir oraciones que superen las 25 palabras. ¿Por qué las 25 palabras? Porque es nuestra capacidad de retención de memoria inmediata. Si nosotros escribimos oraciones larguísimas, nuestro lector va a tener que releer
la oración para poder comprenderlo. Y donde nosotros hacemos perder tiempo a nuestro lector releyendo la oración, va a perder interés. Entonces, ni oraciones demasiado breves, como si fuesen un telegrama concatenado, ni oraciones demasiado largas. Como bien decía Silvana, el uso de sinónimos. Cuando nosotros estamos en un ambiente, en una disciplina específica, tenemos términos técnicos que no podemos suplantar por otros. No es lo mismo, en mi caso en la abogacía, un femicidio que un homicidio. No son sinónimos. Por tanto, los términos técnicos los mantenemos. Pero en todo lo que no es técnico, usemos sinónimos. Si estamos haciendo un trabajo académico para hablar, por ejemplo, de Freud, no vamos a decir Freud dijo, y en el párrafo siguiente Freud dijo, Freud dijo, Freud dijo. No. Freud dijo, Freud sostuvo, Freud expresó, Freud manifestó. Tenemos que ir cambiando. ¿Por qué? Porque si no aburrimos a nuestro lector. Y generalmente el principio es que nosotros escribimos para que nos lean. Otro punto muy importante, los signos de puntuación existen y sus funciones son diferentes y no se reduce a la coma y al punto. Existe el punto y coma, los paréntesis, los guiones, y son señales. Perdón, y los puntos suspensivos en el ámbito, yo quiero aclarar, los puntos suspensivos existen más que nada en el ámbito artístico y mucho, mucho menos realmente en los ámbitos laborales. Lo digo porque Nicolás escribe con exceso de puntos suspensivos, lo cual es censurado por mi parte generalmente. Les doy un ejemplo de una conversación por WhatsApp que tuve la semana pasada con una médica. Si uno leía tal como ella escribió, decía, si está grave, ingrésenlo por emergencia. ¿Qué significaba eso? Si estaba grave, ingrésenlo por emergencia. Si no está grave, no lo ingresen por emergencia. ¿Qué era lo que quiso decir la médica? Sí, coma, está grave, punto. Ingrésenlo por emergencia. Le faltó todos los signos de puntuación. Como era evidente que la persona estaba grave, la ingresamos igualmente. Pero fíjense cómo usar o no usar signos de puntuación puede hacer diferencia en cuanto a la calidad de vida de una persona. No es algo menor. Generalmente nos enseñan respecto a las reglas de ortografía, signos de puntuación, a los acentos, y decimos son cosas menores. García Márquez, que estaba en contra de muchas de las reglas de ortografía, pero todas esas son señales que le vamos dando a nuestro lector. Y como dijimos, nosotros queremos un lector que se sienta cómodo, para quien la lectura de nuestros textos sea fluida, sea interesante, sea variada y sea comprensible, fácilmente comprensible. Hay casos naturalmente en que no, el alumno que se encuentra en un parcial con una pregunta que no conoce puede escribir 2 carillas y tarreando, confiando en que quizás el docente pase por alto y diga, bueno, escribí 2 carillas, algo sabrá del tema y lo apruebe. Pero ese es uno de los pocos casos en los cuales escribimos para no ser comprendidos. En el resto de los casos queremos que nos comprendan. Y último tips, antes de dejar espacio a Nicolás y a Ramiro, cada texto tiene una estructura. Desde los textos más complicados, desde el ámbito jurídico, lo que puede ser una demanda, contestación a demanda, una sentencia, una ley, desde otros ámbitos, lo que podrá ser un informe psicológico o una pericia psicológica, pero también hasta una nota, un correo electrónico, tienen una estructura. Nosotros siempre tenemos que pensar primero cuál es la estructura general y cómo la vamos a rellenar, con qué contenido, cuál es pertinente y cuál no. En una nota, por ejemplo, que nosotros dirigimos a las autoridades de la facultad pidiendo algo, siempre vamos a colocar el destinatario de nuestro texto, a quién va dirigido, qué cargo ocupa. Una fórmula de ingreso al texto como su despacho, que implica un registro formal, porque no nos estamos dirigiendo a un igual, sino que estamos en un ambiente académico institucional. Luego nos vamos a presentar, fulana de tal, en mi carácter de alumna regular de tal materia. Luego vamos a hacer nuestra solicitud. Vamos a fundamentar nuestra solicitud y vamos a despedirnos también formalmente. Atentamente, saludos cordiales, nuestro nombre y apellido. Hasta los textos más sencillos tienen una estructura. Tenemos que conocer esa estructura general, amoldarla a nuestra intención comunicativa y a nuestro lector, y rellenarla con el contenido relevante. Y dejo espacio a Ramiro y Anita. Bien. Ra. Bueno, sí, pensaba en esto, en la situación de tener que escribir, digamos, porque claro, si viene
como con cierta obligatoriedad, es distinta la postura que uno asume para escribir un texto como para escribir poesía. Entonces, en principio, escribir. Todo trabajo se va depurando y se va perfilando con el ejercicio, como cualquier creación, como cualquier manifestación. Y en segundo lugar pensaba en esta como dos posturas que hay frente a la hoja en blanco que tiene que enfrentar el escritor o cualquier persona que intente jugar un poco con las palabras y ver qué resulta. Digamos, una postura es que esta idea de la hoja en blanco es muy angustiante por el vacío que genera, y bordear el vacío puede tornarse peligroso a veces, ¿no? Y la otra postura en relación a que la hoja en blanco en realidad está saturada, ya está, todos los clichés ya están ahí puestos. Entonces el trabajo es limpiar eso, limpiar el texto de la cosa que ya está ultra significada, digamos. Entonces están como estas dos posturas. Una de pensar que la hoja en blanco es un vacío que genera angustia, y otra cosa es la hoja en blanco saturada de cosas ya dichas. Entonces, entre estas dos posturas que permiten cierta plasticidad y movimiento, en cuanto a que si voy a escribir algo, ya está dicho, entonces ahí está el trabajo, ¿no? Que implica jugar, componer con palabras, tiene que ser justamente el del trabajar, ¿no? Y a partir de como de estas dos situaciones iniciales que a todo escritor le sucede cuando tiene que empezar a escribir. Esto me lleva a una acotación antes de pasar a Nicolás. Respecto a la hoja en blanco que mencionaba Ramiro, cuando estamos dentro del ámbito académico, y ese es un problema que suelen tener los estudiantes. Tienen que hacer una monografía, tienen que hacer una tesina, no saben por dónde comenzar. Y la indicación es, no tienen que seguir el orden, no tienen que comenzar por el principio. Comiencen siempre por aquello que les interesa más, o conocen más, o tienen mejor acceso a nivel de bibliografía. La hoja en blanco, la única forma de romperla es justamente escribiendo. Y algo muy importante para la calidad de los textos que siempre tenemos que remarcar es el proceso de escribir. No importa si es a nivel artístico o si es a nivel académico, no es solo esa primera redacción. Lo más importante es la corrección, es la relectura, porque es ahí donde nosotros vemos dónde están los defectos. ¿Qué información está faltando? ¿Qué información es redundante? Siempre teniendo en cuenta quién va a ser nuestro destinatario, y tomarnos el tiempo de corregir. Eso nada más. Dale. Cortito porque Bien. estamos justo con el tiempo, pero dos cuestiones que para mí son importantes. Una es el significado. Cada palabra tiene un significado, ¿sí? Y yo le quiero dar una connotación o una denotación a ese significado. Entonces, cuando escribo o cuando leo, darle la importancia a cada palabra que estoy poniendo y el significado que tiene la frase en general. Eso es clave. Y lo otro, en cuanto a lo que vos preguntabas, ¿qué hace que me atraigan ciertos textos? Sobre todo en el ámbito, ya voy a lo artístico, no tanto a lo profesional, pero un texto que sea vivo, un texto que te sacuda, un texto que te evoque muchas cuestiones, es lo que a mí me lleva a seguir leyéndolo, ¿sí? Y para eso, ese texto tiene que ser transparente, un poco de lo que hablábamos hoy, o sea, yo tengo que poder ver el corazón del escritor en ese texto para realmente engancharme en eso. No sé si Ramiro estará de acuerdo con esa respuesta que acabas de dar. No tiene tiempo, Ramiro. Bueno, nos suele pasar a los lectores que muchas veces leemos un texto y nos asombramos de sentirnos tan identificados, ¿no es cierto? Leemos un texto que describe exactamente cómo nosotros nos sentimos y no se nos hubiera ocurrido nunca utilizar esas palabras, en ese orden juntarlas, y sin embargo el resultado es tan eficiente, o sea, nos empatiza tanto con nosotros, nos sentimos tan identificados. Bueno, eso viene, digamos, a veces un poco por el lado artístico, y me parece que
no sé, por ahí en lo profesional, por ahí en lo jurídico, pero me parece que por ahí en otros ámbitos, por ahí en lo psicoanalítico, inclusive en las relaciones humanas, en los recursos humanos, siempre se agradece los adjetivos, se agradece las metáforas, se agradece cualquier término con el que uno se pueda sentir identificado y que le dé, ¿no es cierto?, un giro a lo que se está diciendo y que a la vez nos permita expresar algo que con el significado plano de la palabra no está. No sé qué piensan. Perdón, Claro, volví a conectar sí. el audio para hacer la acotación. En el lenguaje jurídico, los manuales de redacción y todo lo que es el movimiento por un lenguaje jurídico claro dice, evitemos los adjetivos. Nada de adjetivos. Cuando menos adjetivos ponemos, más claros, concretos, concisos son los hechos que estamos narrando. Y la segunda, nada de metáforas. No podemos, nosotros en la poesía podemos decir que una persona que falleció es un ojo más que se abre en el rostro del cielo, pero en una demanda o en un escrito iniciando un proceso sucesorio no podemos decir el ojo del cielo que falleció de un paro cardiorrespiratorio tal día tiene tantos bienes. Por eso hice esa excepción. Claro. Como dijimos antes, siempre fijamos en qué contexto. ¿En qué contexto, con qué intención y quién es nuestro lector? Seguramente igual se nos van a escapar un montón de significados de los cuales no somos conscientes, y Ramiro puede dar cuenta de eso. No, pensaba esto en relación a, digamos, generalmente se piensa que, por ejemplo, el discurso de la ciencia, por ser un discurso planteado desde la objetividad, no es una narración que construye realidad. Entonces, sí, se entiende que en un texto jurídico uno no puede aplicar una metáfora para definir una situación, pero incluso el discurso más rígido, más estructurado y sostenido desde una lógica de poder saber, en cuanto a la definición que tiene, está construyendo la realidad. En este sentido, el lenguaje también tiene una potencia performativa, en el sentido de que constituye y crea lo real en el acto de decirlo. Por ejemplo, cuando un juez determina en una sentencia que una persona pasa del estatuto de imputado a condenado, hay toda una transformación material de esa existencia y de todo un régimen de instituciones que se ponen al servicio a partir de lo que fue dicho en un dictamen. Entonces, eso es cierto. Nosotros, cuando hablamos de lenguaje jurídico, siempre hablamos de la pretensión de objetividad, no de la objetividad, porque claro, pretendemos ponernos exacto, la máscara de que somos objetivos, claro, que estamos entonces, describiendo una realidad, pero es una mera pretensión que no se logra, justamente claro, porque la subjetividad no se puede borrar. No se puede sí. borrar ni en la poesía, donde la ponemos ahí en primer plano, pero tampoco lo podemos hacer en un escrito que pretendemos formal. Claro, en este sentido es interesante que en las filosofías de las ciencias se hable de objetividad situada, en todo caso, no objetividad como un concepto eterno, inmutable y que va a continuar por siempre así. Es una objetividad en cuanto a que es un cerco que se establece sobre determinada cuestión, rama o disciplina, pero situado. Esta misma situación en otro contexto puede ser otra cosa. Entonces, ese concepto es bien interesante de hablar de objetividad situada, porque generalmente uno escucha, y además con toda esta impronta de la ciencia, decir, esto es objetivo. Digamos, el término esto es objetivo es, esto no se discute. Digamos, entonces ahí hay un poder que las palabras operan. ¿Cómo opera este poder a que esta cosa de la realidad no sea discutida? Bueno, ahí puse en el chat, por si alguno de las personas que están participando en esta charla está interesado en hacerle una pregunta específica a alguno de estos panelistas e invitados que tenemos hoy. Y bueno, sería ahora el momento en que podrían hacer las preguntas.
Si nadie tiene ninguna pregunta, entonces les voy a pedir ahí está, ¿eh? No sé si la ven. ¿Cómo aprender Sí. a desarrollar o diferenciar los distintos tipos de escritura profesional, artística? Se trata justamente de eso, Natalia, de ver cuál es nuestro contexto. Depende de qué ubicar en la situación comunicativa. Si nosotros estamos en la universidad, nos están pidiendo una monografía, vamos a hacer un texto con pretensiones de objetividad, aunque no sea objetivo, con un registro formal, donde vamos a cuidar mucho la precisión de la terminología técnica, donde vamos a usar los signos de puntuación, como nos dice la Real Academia, dentro de lo posible, y todas estas pautas que habíamos dicho anteriormente para hacer escritos que sean de fácil lectura. Lo mismo si nosotros, cada uno dentro de su ámbito profesional, está trabajando, por ejemplo, para quien es periodista y tiene que escribir una nota editorial, será un formato, quien tiene que escribir una noticia de actualidad será otro formato, pero siempre depende en esa situación y cuál va a ser nuestro lector. Es distinto escribir una noticia para un público general, como puede ser en un diario, que hacerlo en una revista científica especializada que va a tener un lector muy, muy específico con conocimientos disciplinares. Pero, El lugar donde estamos y qué nos piden determina el tipo de texto. ¿Sí, Nico? sí, pero la manera de desarrollarlo, más allá de la parte técnica, creo que lo mejor es hacerlo, ¿sí? Hacerlo, probarlo, experimentarlo y empaparte de todo lo que tenga vinculación con eso. O sea, si es un texto artístico, comenzar a leer de esa manera del texto artístico, si es poesía, hablar con otros poetas, vivenciar esa cuestión y experimentar. Es la mejor manera de desarrollarlo. Eso es cierto, y no solamente en el ámbito artístico, sino también en el ámbito académico y en el ámbito profesional. Nosotros aprendemos, como justamente es un proceso, vamos adquiriendo experiencia con el tiempo. No es lo mismo escribir un trabajo en primer año de la facultad que hacerlo quizás en un posgrado o en un doctorado. Por eso hay que animarse, hay que romper lo que había dicho Ramiro, el miedo a la página en blanco. Y eso se hace escribiendo. Bueno, tenemos más preguntas. A ver. Perdón, Ramiro. No, solamente acotar esto de romper el cerco y la pregunta sobre, digamos, ¿dónde está puesto el deseo de escribir, ¿no? Que es un poco lo que sostiene, si no es cumplir con normas, expectativas institucionales y nada más. Digamos, la escritura pasa por el deseo, como toda actividad humana está atravesada por el deseo. Entonces, un poco la pregunta también para agregar aquí es, ¿cómo es esto del deseo por escribir, el deseo de saber, el deseo de leer? Digamos, en todo caso ahí también hay un punto inicial donde algo puede empezar a tejerse en ese sentido. Ligar la pregunta por el deseo y la escritura. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué recomendarían para redactar una tesis de final de carrera? ¿Usar pocos adjetivos, ser descriptivos o más bien breves? Me parece que va para ese lado. Bueno, eso depende mucho, primero, de en qué carrera estás por escribir la tesis, cuál es la temática que elegiste. Yo recomiendo un libro que se llama Cómo escribir una tesis, de Humberto Eco. Libro viejísimo, te habla de las máquinas de escribir, de las fichas que antes se utilizaban, pero tiene muy buenos consejos en algo que es súper importante en una tesis, que es la delimitación del tema. ¿Cuál es el problema que se cae en todas las tesis? O elegimos temas demasiado amplios que no vamos a abarcar y solo escribimos generalidades, o elegimos temas demasiado acotados, que podrán dar para una monografía, pero no para una tesis. Entonces tenemos que elegir un tema intermedio, que nos interese, que tengamos la bibliografía de forma accesible, o los datos empíricos, la posibilidad de recolectar los datos empíricos real, que contemos con las herramientas y el tiempo para hacerlo, que también es una cuestión práctica. No podemos pretender hacer un tema que nos va a llevar 2 años en 6 meses. Y nunca dejar, siempre tener cierto ritmo y cierta constancia. En cuanto a si usar o no adjetivos, ser descriptivos, breves, y va a depender. Hay tesis, por ejemplo, en licenciatura de matemáticas que tienen 13 páginas. 13 carillas y son una tesis, porque es licenciatura en matemáticas.
Y hay tesis en licenciatura en letras que tienen 200 páginas. Una buena recomendación es preguntarle al director de tesis, que conoce seguramente, o sea, que es director de tesis porque ya ha hecho la tesis, y conoce generalmente el perfil de quiénes van a ser los jurados, cuán extenso ser o no, cuántos adjetivos utilizar o no, qué información es pertinente o no. Ramiro, Nicolás. No, siguiendo con la misma línea, precisamente hay que saber, acá hay un público bien específico, entonces es leer lo que ya tuvo éxito, leer otras tesis aprobadas en ese contexto, en esa facultad, y leer. A la medida que yo me empapo y leo ese tipo de tesis, voy a poder escribir más parecido. Y de nuevo, lo otro muy importante, acotando y complementando todo lo que dijo Mariana, que me parece excelente, vuelvo de nuevo con el significado de la palabra. Cuando yo hago el título de la tesis, que cada palabra sea realmente relevante, tenga un significado, que cuando escribo, digamos, la hipótesis, lo mismo, ¿sí? Que estén las palabras que tengan que estar por el significado y el peso en el contexto. Bueno, hay una pregunta más. ¿Hay tips para saber cuándo un texto está listo? Qué pregunta esa, ¿no? Yo creo que el texto está listo cuando nos cansamos de corregirlo, en realidad. El proceso que se recomienda desde los que son talleres de redacción, como dijimos, una primera redacción muy libre, recopilar el material, lo que estamos necesitando, si es un texto artístico, obviamente va a ser nuestra propia experiencia subjetiva, principalmente, hacer la primera redacción y corregir. Para corregir tenemos que releer, tiene que ser una lectura atenta y desapegada, imaginarnos que no somos nosotros los autores, otro es el autor, para poder detectar los errores. Muy importante, que no haya información de más. La información sobreabundante aburre al lector, pero tampoco que haya información de menos, tiene que ser la información adecuada. Información de calidad, y esto en el ámbito académico es muy importante. ¿Qué significa información de calidad? Que podamos respaldar. Nosotros estamos en una monografía, en una tesis, citando a un autor. Nota al pie de página o entre paréntesis todos los datos bibliográficos de dónde sacamos nosotros esa cita de ese autor, sea de una publicación web, sea de un libro. Así que tenemos que tener mucho cuidado en la cantidad de información que estamos dando, en la calidad y en los detalles que hablábamos hoy. Buen uso de los signos de puntuación, oraciones no demasiado extensas, ir brindando la información de forma progresiva. Se suele recomendar ir de lo más general a los detalles, de lo más normal a lo más extraordinario o extravagante, y organizar. ¿Cómo organizamos nuestro texto? Usar títulos, subtítulos, si estamos haciendo una monografía o una tesis, el índice. A veces empezar una tesis comienza por el índice. El índice no es lo último que se escribe, es lo primero, porque ahí tenemos la organización del tema. Y una vez que ya hemos corregido, hemos revisado, lo hemos leído una vez, dos veces, se recomienda siempre imprimir cuando uno lee, porque se notan más los errores cuando estamos leyendo en papel que cuando leemos en la computadora. Se puede también buscar un lector experto, que podrá ser un amigo, un colega, un profesor, para que lea nuestro texto. Y una vez que pasó todos esos filtros, y bueno, sí, en algún momento se nos acaba el tiempo, las ganas, los ánimos, y lo damos por concluido. Nicolás, Ramiro. Ramiro. Sí, acá hay una pregunta que la realiza Beatriz Barbosa. Dice, al ser el lenguaje una expresión realmente compleja, a la hora de escribir, ¿serviría hablarlo, grabarlo y luego redactarlo como una construcción de sentido? Me parece muy interesante esa pregunta porque trae un poco esto que hablábamos al principio en relación a los artefactos. Estamos rodeados de artefactos, ¿no?, que tienen esta posibilidad de hacer pasar algo de texto. Entonces, esta idea de grabar me parece interesantísimo también en relación a lo que decía Mariana, de cómo generar esta separación entre el sujeto que escribe y lo que está escrito. Digamos, al intervenir un artefacto que hace que la voz y la idea que quise plasmar venga desde otro lugar, primero que ya de por sí los grabadores nos cambian la voz, digamos, uno no se reconoce distinto
en los artefactos que reproducen sonido cuando es su propia voz. Así que esto, lejos de ser algo niño, es muy interesante, digamos, en cuanto a que uno ya se escucha distinto. Y además, una cosa es decirlo mientras lo va pensando en un momento, y otra cosa es volver en otro tiempo a escuchar eso que se dijo en su momento. Entonces, esta cuestión de ocupar, utilizar los artefactos en cuanto a esto que estás muy bien planteado en la pregunta, me parece interesante. Sí, complementando igual, hay algo en el escribir de puño y letra que no puede ser reemplazado, digamos. O sea, puedo utilizar distintos recursos y todo, y quizás a algunos le queda más fácil lo digital, pero el escribir, sobre todo cuando es prosa corta, poesía, el escribir es como que queda plasmado, es distinto. Entonces invito también a que hagan ese proceso. O sea, pueden utilizar distintas estrategias, distintos recursos, pero el escribir manuscrito es otra experiencia. Bueno, acá veo, perdón. Sí, Facundo pregunta, ¿algún consejo para desarrollar la elocuencia al hablar y redactar? Nicolás. Por ahí está conectada con la otra pregunta, ¿cómo conectar mis ideas con el texto que estoy realizando para llamar la atención al lector? Ahí ya hay como una elocuencia, ¿no? De una conexión con el lector. Exacto. Bueno, desde mi punto de vista tiene mucho que ver con lo que vos decías, Mariana, al comienzo, en el sentido, ahí vamos por lo que es comunicación efectiva, ¿sí? Para que una comunicación efectiva tengo que entender cuál es el objetivo de mi comunicación, conocer a mi interlocutor, conocerlo realmente y construir el mensaje de tal manera de que ese mensaje llegue a esa persona. La elocuencia se va armando en base a quién juzga la elocuencia, ¿sí? O sea, como vos decías, si estoy en un contexto académico, la elocuencia va a ser una cuestión. Si estoy en un contexto profesional es otra. Y si estoy en un contexto donde la elocuencia es más marcada, y sí, tengo que exigirme un poco más, ¿sí? Entonces, va a depender eso, pero la mejor manera es la práctica, que el mensaje pueda decir lo que tenga que decir, porque a veces, y me pasa mucho en mi ámbito profesional, depende con quién yo estoy hablando, tengo que adaptar mi manera de expresarme, ¿sí? Si me expreso de manera muy compleja ante una persona, no estoy haciendo una comunicación efectiva, porque no estoy logrando que me entienda lo que le quiero transmitir. Tengo que usar ejemplos que pueda entender esa persona. Ahora, si dentro de mi ámbito, por ejemplo, me toca hablar ya con doctores, etcétera, etcétera, tengo que adaptar mi mensaje, utilizar terminología más técnica, etcétera, etcétera, para que dar el calce al mensaje al interlocutor. En cuanto a cómo conectar ideas, desde lo que es gramática textual, o sea, hablando de nuestro texto, están los que se llaman los conectores. Hoy habíamos dicho, los consejos más útiles son los que caen de maduro. ¿Qué son los conectores? Son términos que nos permiten justamente establecer vínculos entre diferentes ideas. Así, estamos desarrollando nuestro texto, estamos tratando de convencer de algo a alguien. Vamos a decir, en primer término, a continuación, luego podemos agregar, además, sin embargo, finalmente, en conclusión, en suma. Gracias. Hay un montón de conectores, bien. Y eso fíjense en internet porque hay listas. Hay conectores que nos sirven para poner ideas, para agregar más información, para hacer énfasis en algo. Por ejemplo, si decimos, es decir, tal cosa, y entonces los explicamos mejor, por ejemplo. Y a partir de ahí nosotros vamos dándole también, no solo con los signos de puntuación, sino con estos conectores, vamos guiando al lector a través del significado que nosotros queremos generar, intentar generar para nuestro lector. Naturalmente después el texto, como bien lo dicen, se construye no solo desde el texto que escribimos, sino también de la interpretación de quien nos está leyendo. Y mucho de eso escapa a nosotros. Decía recién Nico, conocer realmente a nuestro interlocutor. Es difícil, nos creamos una imagen de nuestro interlocutor ideal en un contexto comunicativo dado. Puede fallar. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera
quisiera pedirles a nuestros invitados de hoy, nuestros panelistas de la mesa redonda, que compartan con nosotros algo de su escritura creativa, ¿no? Académica, y bueno, eso que los está uniendo con las palabras desde hace ya cerca de 20 años, como dijeron al principio, y bueno, que me gustaría poder disfrutar y compartir también con quienes están participando en esta charla. No sé quién empieza. Mariana, ¿te gustaría empezar? Bueno, yo traje para compartir con ustedes un poema que se publicó en Iberoamericanas. Iberoamericanas es una antología que reúne a 80 poetas de Iberoamérica, entre ellas estoy yo. El poema se llama El vistazo. El vistazo. Si uno pudiese entrar en la mente de cualquiera y echar un vistazo, no digo quedarse mucho tiempo, solo caminar las habitaciones atestadas de cajones y fotos colgadas de las paredes y ver los retratos acuchillados en sus marcos, los grafitis arañados en los paisajes, las imágenes desteñidas cubiertas con un velo, las pinturas dadas vuelta y tanta porquería desparramada por el piso. ¿A qué lugar darán las ventanas que permanecen sin tapiar? ¿Qué cadáveres guardará el sótano? ¿Qué potro de tortura? ¿Y en qué habitación permanecerá el niño asustado y solo, comiendo las migajas de sí mismo, mientras espera una vejez sin espejos? Digo, solo pasear un rato, aquí y allá, sin rozar el polvo acumulado, ni dejarse marear por el olor a encierro. ¿Qué paredes latirán como un cielo y cuáles se vendrán abajo? ¿Quiénes vivirán en una tapera y quiénes habrán hecho del mundo al fin su casa? Bueno, es el texto que quería compartirles hoy. Ramiro, Nicolás. Hermoso texto, sí. No sé, Nico, tenés ya... No, digo yo, sí, Dale. dejamos frutilla del postre. Ya. Es parte del libro que está por salir, del Mondongo Ataráxico 3, así que próximamente lo van a ver en papel impreso. Se titula Los regalos. Los regalos son cosas inertes que intentan desesperadamente cumplir con su propósito de vida. Son sustancias frágiles, casi moribundos, diría, que prueban el tan desesperado intento de plasmar la eternidad, de hacer material los sentimientos. Son cadáveres exquisitos que tratan de penetrar en la vida de los otros, dejando tu esencia en ellos para siempre. Los regalos procuran sanarlo todo, entregarlo todo, derramarlo todo. Los regalos son criaturas extrañas que hay que tratarlas con cuidado, que esconden mucho más que un simple envoltorio de papel celofán. Esconden la esencia de la vida misma. Son como tigres agazapados, acechantes, expectantes, listos para atacar, para devorarlo todo. Salud por los regalos de la vida, por los corazones desbordantes y el amor envuelto en una simple cajita. Bien. Bueno, yo elegí también un texto que próximamente será publicado en el Mondongo 3 y se llama Las 6 de la tarde. Y dice así: las olas arrastran lo que ha quedado, un puñado, unos cuantos vestigios de corporeidad apenas. Solo los buitres reclaman propiedad ante tanto despojo. De tanto en tanto alguna medusa juguetea con los restos. Un ojo que no ve le hace de copetín, un tentempié. A esa hora, la calidez del sol contrasta con la frialdad de las olas que golpetean como cachetadas mamíferas mis mejillas de mejillones reventados. Algo se sacude, un movimiento pendular de a poco me devuelve a la lucidez de una muerte reciente, que fue olvidada en un instante tormentoso
en las agujas de un tic-tac tortuoso. Un conjunto de sensaciones de a poco se acallan cuando las primeras partículas de luz penetran dolorosamente mis pupilas, como inyecciones solares. Sin más, los flujos visuales se apoderan de la materia, rápidamente trepan por los hilos de la carne y parasitan en la vida subcutánea. Ahí termino. Bueno, muchísimas gracias por compartir estas creaciones de ustedes, realmente me encantaron. Me queda una duda y es por qué la serie de libros de ustedes se llama El Mondongo Ataráxico. ¿Alguien que nos cuente ese título? Miro, ¿tenés más? Sí, bueno, a ver, de lo que recuerdo, cómo surgió el nombre, porque a veces uno se olvida cómo aparecen estas cosas, ¿no? Y más cuando trabajamos entre varios. No recuerdo cómo surgió, sí, de los efectos que produjo, una vez que fue planteado, no sé si alguien Yo me puede acuerdo la traer. historia, Ra. Yo me acuerdo la Bueno, historia. a ver, Y vos bueno, sí, después los efectos. dale, dale. Queríamos plasmar que precisamente habíamos escrito desde lo más profundo de nuestro ser, entonces buscábamos alguna víscera, ¿sí? Y el corazón nos parecía muy cursi, entonces dijimos, bueno, ¿qué puede ser? Comenzamos a tirar vísceras, intestinos, cuestiones internas, y dijimos, mondongo, mondongo, me gusta mondongo, y ataráxico fue algo que aportó Ra. Él estaba Sí, relacionado con el estudio de psicología, y mencionaba precisamente que hay ciertos medicamentos que generan una ataraxia, que es como un estado de paz, de quietud completa. Entonces nos cerró el cuadro completo en el sentido de que a través de lo que plasmamos en nuestro interior queríamos lograr este estado también de calma completa. Y ahí Ra complementa con los efectos. Claro, ¿no? Y en relación, bueno, a este concepto, digamos, porque las dos palabras tienen una densidad y unos efectos materiales bien distintos, digamos, mondongo, hasta cómo suena y a lo que remite, digamos, la cuestión de las vísceras, y ataraxia tiene como otra manera de sonar que en esa tensión que las une, de mondongo ataráxico, generaba hasta con cierto misterio, digamos, porque son dos palabras que vienen de, una es bien técnica, la ataraxia, y el mondongo es como más habitual, tiene que ver con la comida, con las vísceras. de Entonces, carnicería. claro, de carnicería Sí. incluso, y entonces tiene esto, ¿no? Hasta de la manera en que se pronuncian las dos palabras tienen un efecto interesante. Bueno, ahora sí quiero agradecerles nuevamente esta posibilidad. Me parece que, bueno, a mí me enriqueció muchísimo, me encantó conocerlo, me encantó conocer acerca, que compartan conmigo lo que saben acerca de las palabras. Y bueno, ojalá que nos podamos reunir alguna otra vez, seguramente con ocasión de la publicación del libro, sería fantástico tenerlos por acá. Y bueno, y por qué no en otro encuentro para hablar acerca de las palabras. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Silvana, a vos y a la universidad. Encantada de mi parte de estar acá compartiendo este espacio con Nicolás y con Ramiro. Sí, también de mi parte, Silvana y a Nicolás, agradecerles y a la universidad por este espacio. Fue igualmente enriquecedor y la verdad es que a disposición otra mesa, encantado de participar. Y bueno, entonces hasta la próxima. Fue muy linda experiencia, muchas gracias. Yo también agradecido de la posibilidad de compartir con mis amigos esto que tanto nos gusta, y es prácticamente, es como que vivieron un poco una tarde con un café nuestro que solemos juntarnos a charlar. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Saludos.
Adiós. Hasta luego.